Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos hoy a Expediente Final. Ahora vamos a conocer cómo fueron los últimos días de vida de Alfonso Flores, el primer ciclista colombiano que ganó el Tour del Avenir en Francia, abriéndole así camino a importantes figuras como Nairo Quintana, Lucho Herrera y Fabio Parra. Él ganó el Tour del Avenir muy bien. Fue un triunfo para Colombia estupendo, una maravilla. Ese Tour de la Avenida, ante todo, demostró la condición innata del ciclista colombiano, su gran clase, su coraje, su habilidad como escaladores. Fue muy importante esa victoria porque se le ganó al campeón olímpico vigente, Sukhorchenko. Fue un ciclista muy fuerte, disciplinado y aguerrido. Su familia sufría constantemente porque Alfonso Flores se accidentaba con frecuencia y seguía compitiendo a pesar de los dolores. Eso los angustiaba mucho. En un Tour de Francia sufrió una violenta caída, se rompió el arco superciliar, como si se tratase de una pelea de boxeo. Que una vez salió a entrenar y bueno, nosotros fuimos para el colegio y cuando volvimos mi mamá nos contó, no, a su papá lo cogió un carro y llegó todo ensangrentado. Le dio grandes triunfos al país. Fue 2 veces ganador de la Vuelta a Colombia, en 1979 y en 1983. Él, sin duda alguna, dejó una importante huella en el ciclismo nacional. Ese año 83 fue el mismo que tuvimos como primera participación en el Tour de Francia. Ahí también estuvo Alfonso Flores. El éxito de Flores y del ciclismo colombiano pues le abrió la puerta al ciclismo colombiano en Europa, contribuyó a mundializar el ciclismo. Su asesinato conmocionó al país. Los hombres fuertemente armados cegaron su vida y aún hoy hay muchas hipótesis sobre los motivos de su muerte. En esta investigación, producida por Rocío Carrillo, las van a conocer. Comenzamos. La fiscalía le dijo a mi mamá, Marta, no, señora Marta, no, esto no se va a averiguar porque pues, sería uno más entre la cantidad. Yo escuchaba comentarios por la calle de que tenía sus negocios. Pero yo decía, ¿pero qué clase de negocios? ¿De comerciante o qué? Se rumoraba que fue por faldas, que fue por plata. Y era una época muy difícil en la ciudad porque había una guerra de carteles, había mucha infiltración del mundo del narcotráfico en el mundo del deporte. El 3414 fue el número que le cambió la vida al legendario ciclista Alfonso Flores. Para ese entonces tendría 13 años y un futuro incierto. Sin duda el 14 lo acompañaría de manera recurrente en su lucha por ser el número 1 de las competencias ciclísticas. Y él me comentó que iba a ir a la función del matiné que se decía en esa época y que iba a comprar la boleta para ver si se ganaba una bicicleta. Y resulta que se ganó la bicicleta y llegó con ese gusto al día siguiente al taller a que le cuadrara la bicicleta, se la arreglara. Y en esa empezó ya con más entusiasmo. Ese fue digamos, el número de la suerte para que él se convirtiera más adelante en la figura que fue, ¿no? Con ese número se ganó la bicicleta en el Teatro Libertador. Su mamá era la mejor modista del barrio La Concordia de Bucaramanga. Doña Sara Ortiz de Flores fue la primera persona que lo apoyó en el sueño de ser ciclista profesional, junto al entrenador Severo Hernández. Severo Hernández Tarazona, que era una figura legendaria ya en ese momento, de Álvaro Palomino, de Pedro Púas Villamizar. Él comenzó muy jovencito, era de un barrio popular. Se ganó una bicicleta en el teatro, en el Libertador, que queda un poco más allá de la avenida Quebrada Seca, en un teatro popular para gente del sur. Y a partir de ese momento comenzó la fiebre por el ciclismo. Cualquier día me dijo que si él podía entrenar conmigo, porque yo era entrenador del Club Estrella.
Entonces yo le dije que claro, que con mucho gusto, pero era un niño de 15 años que pasaba con su maletincito hacia el Sena. Y le dije, claro, con mucho gusto, yo lo entreno. Bueno, se enamoró del club, se afilió al club y empezó a entrenar. En esa época entrenábamos a las 4:30 de la mañana. Pedro Pablo Valdivieso creo que fue, le vio pues que era una persona que tenía esa disposición y esas habilidades, habló con mi abuelito. Le dijo, don Alfonso, por favor permita que Alfonso sea ciclista, él tiene madera. Entonces mi abuelito como un poquito reticente, como... Sí, él como que, ay, es que yo no quiero vagos en la casa. Entonces no, pero es que Alfonso es muy disciplinado, es muy juicioso con esto. Mi abuelita sí desde el principio creyó en él y hacía todo lo posible como por ayudarlo, pero mi abuelito a medida que se dio cuenta que de verdad mi papá le estaba poniendo como el corazón a esto, empezó a apoyarlo y él vivía muy orgulloso de mi papá. Pero nos ayudó mucho ya cuando estábamos en un proceso ya de ir a la Vuelta a Colombia y estamos preparándonos para ir a la Vuelta a Colombia. Yo ya era entrenador de la Liga de Ciclismo. Y Severo había sido pues el ciclista de la época, ¿no? El mejor que había en la época. Y él nos colaboraba mucho con sus consejos y con su apoyo. Sus inicios quedaron marcados por un aparatoso accidente que le dejó una lesión de por vida en su clavícula. Bajábamos hacia Pescadero y más o menos a unos 3 o 4 kilómetros de Coronar Curos hacia Pescadero se atravesó una vaca y él se estrelló contra la vaca y eso fue, bueno, fue impresionante porque él quedó ahí, nos tocó que trasladarlo al hospital, bueno, se fracturó la clavícula, pero las aspiraciones de Alfonso Flores eran únicas, él vivía para el ciclismo y entonces pues se recuperó y todo, pero siguió con su trabajo y con la idea de que él quería ser uno de los mejores ciclistas de Colombia. Para la década de los 70, su nombre ya gozaba de respeto y es ahí cuando se radica en Medellín, ciudad que lo disparó como profesional. Compitió en los Juegos Panamericanos de México, en los Mundiales de Ciclismo en Venezuela y hasta se ganó la Vuelta a Colombia. El primer triunfo grande que yo recuerdo de Alfonso Flores fue la Vuelta a Colombia de 1979. Hacía parte del equipo de Castalia, que dirigía Raúl Mesa, y digamos que el gran logro, además de ganar la Vuelta, fue el haber derrotado al entonces mejor corredor colombiano de carreras por etapas, que era Rafael Antonio Niño, quien finalmente resultaría siendo campeón de 6 Vueltas a Colombia. Fue un poco sorpresiva la victoria de Alfonso, pero también era la demostración de su clase y de su evolución y de su crecimiento una vez trasladado de Santander a Medellín, porque él era oriundo de Santander, precisamente de Bucaramanga. Los colegios salían a ver las vueltas, las etapas. Dejaban salir los alumnos a la carretera cuando iba a pasar por Río Sucio, por Caramanta, por todos esos pueblos y ciudades. Entonces la gente salía a ver la Vuelta a Colombia, a ver las etapas, como un carnaval ciclístico, cuando la Vuelta a Colombia iba a pasar por tal parte, por Pereira, por Manizales, en fin. Él era muy sagaz, entonces se ubicaba muy bien y él esperaba su momento oportuno y partía. Sí, él era muy zorro para correr. Alfonso pues era una persona pues que todo el mundo lo estimaba, lo apreciaba. El 27 de marzo de 1978, en pleno furor de su fama, llegó al altar con Marta Tarazona. 2 años más tarde nació su primera hija, Ana María, y luego Carolina. Muy pequeñitas, porque ellas nacieron por allá en la época de la gloria, del momento en que Alfonso estaba armando la grande en el Tour del Avenir, después fue campeón de Vueltas a Colombia, y aquella memorable de 1983 que salió de Cartagena. Pero ellas estaban apenas creciendo
creo que se amañaron siempre en Medellín. Mi mamá era siempre muy pendiente, era pendiente de la comida, que fuera lo que tenía que comer, cómo lo tenía que comer, a la temperatura que tenía que ser, todo, o sea, todos los detalles. Ellos hicieron como ese pacto de que él estaba en su carrera y ella lo ayudaba. Sí, eso fue una buena dupla, y ese amor de mi papá por su familia. Mis abuelitos, mis tías, sus sobrinos eran lo máximo para él, las hijas, mi mamá, él como que desbordaba amor. Su familia era su mayor orgullo y eso lo tenía muy presente al final de cada competencia. Inmediatamente pensamos en Marta Tarazona. Era ella la que él saludaba siempre en el micrófono cuando era ciclista y estaba enamorándola. Y lo primero que decía él era, permítame saludar a Martica, que me está escuchando. Y entonces ese era el romance más bello. A través del micrófono se enviaban los saludos. Bueno, Alfonso fue un excelente padre de familia. Siempre en los triunfos siempre tenía en cuenta y los dedicaba a sus padres, a su esposa, a sus hijas, y de alguna manera casi que era como famoso el nombre de sus hijas, de su señora, de sus padres. Yo diría que fue un hombre virtuoso, digámoslo así, de disciplina que exige su deporte. Fue un hombre de una personalidad muy definida, como todo buen santanderiano, pues una recia personalidad, pero igualmente de conceptos muy precisos y muy definidos y muy claros. Entonces cuando nos saludaba en la radio siempre decía, primero que todo, un saludo para mi señora esposa y para mis hijas Ana María y Carolina. Entonces yo recuerdo toda chiquita que la gente llegaba y decía, ¡ay, la esposa más famosa del país y las niñas más famosas! Porque mi papá siempre nos nombraba. Él estaba súper pendiente, que a mi mamá no le faltara nada, porque mi mamá estaba muy sola siempre aquí en Medellín, él por allá viajando, corriendo. Para 1980 logró una importante hazaña al convertirse en el primer colombiano en ganar el Tour de l'Avenir en Francia. Y también fue el primer ciclista extranjero en quedarse con el título, marcando así el inicio de un prometedor camino para los escarabajos colombianos. Viajamos al Tour de l'Avenir en el año 80, por allá por la época de septiembre. En septiembre del año 80, el 21 de septiembre, terminó el Tour de l'Avenir. Ese Tour de l'Avenir, ante todo, demostró la condición innata del ciclista colombiano, su gran clase, su coraje, su habilidad como escaladores. Enfrentaron a los mejores corredores del mundo, al mejor equipo del mundo en ese momento, que era el equipo soviético, encabezado por el gran campeón Sergei Sukhorchenko, que había ganado. Porque recuerdo que en el Tour de l'Avenir que corrimos, íbamos con los rusos y él, en medio de la subida, yo lo miraba y perdón la expresión, pero echaba babasa por boca y nariz. Y yo lo miraba y yo decía, pues este hombre le va a dar un ataque. Yo le decía, Alfonsito, viene, y me decía, no, vengo de la Ternilla, pero no me puedo quedar. Yo le decía, no se puede quedar, Alfonsito, pues, ánimo, ánimo, y lo animaba. Fue muy importante esa victoria porque se le ganó al campeón olímpico vigente, Sukhorchenko. Suco era campeón del Tour de l'Avenir anterior. Venía a repetir y venía a hacer el doblete. No lo dejaron los colombianos. Y fue el primer pedalista no europeo en ganar el Tour de l'Avenir. Él ganó el Tour de l'Avenir muy bien. Fue un triunfo para Colombia estupendo, una maravilla. Y la gente estaba feliz. Él le dedicó ese triunfo a todo Colombia, a toda Sudamérica, porque en realidad pues, fue un acontecimiento muy grande para un corredor colombiano y para Colombia. Eso fue como si hoy en día Colombia ganara el Mundial de fútbol, porque ganar en Europa para un ciclista era una hazaña. Y el ciclismo colombiano en la época era el deporte como furor aquí en Colombia. Todo el mundo con su radio acá, todo el mundo andaba pendiente de las competencias, de la vuelta, de todas las competencias que se hacían.
el éxito de Flores y del ciclismo colombiano pues le abrió la puerta al ciclismo colombiano en Europa, contribuyó a mundializar el ciclismo, que era una idea que traían los organizadores del Tour de Francia y la misma Unión Ciclista Internacional. Fue una victoria para él, histórica, e igualmente para el ciclismo colombiano y para el ciclismo mundial. El canal Caracol abre el expediente final del admirado ciclista de ruta Alfonso Flores, el primer colombiano en ganar un título profesional de ciclismo a nivel internacional, abriéndole camino a las generaciones siguientes de deportistas, quien hacia 1979, después de participar en la Vuelta a Colombia, recibe peligrosas amenazas en contra de su vida y su familia. A Alfonso siempre lo recordaremos como un hombre muy guapo, muy corajudo, no se ha acobardado tan fácil, porque recordemos que cuando él ganó la primera Vuelta a Colombia se creó el rumor de que se le había quitado a Gonzalito Marín, Chalito Marín era antioqueño, y hubo amenazas y presiones para que pues él no pudiera celebrar en forma. Querían empañarle y salpicarle un poco la derrota de la primera vuelta. Cuando ganó la segunda fue mucho mejor, porque allá despejó todas las dudas. Pues tal vez sus instructores no le dieron instrucciones precisas, y él lo único que hizo fue llegar con el que ganó la etapa, y al llegar con el que ganó la etapa se convirtió en líder de la vuelta, en ganador de la vuelta en la última etapa. Y eso pues yo creo que no hubo problema, pero sí tuve conocimiento de que hubo problemas allá en Medellín. En la época pues no se conocía mucho de esos detalles, pero sí tuve conocimiento de que hubo amenazas. Para 1980, protagoniza un accidente que lo obligaría a quedarse en cama un tiempo. En un Tour de Francia sufrió una violenta caída, se rompió el arco superciliar, como si se tratase de una pelea de boxeo, de una herida de boxeador. Y hay una foto muy anecdótica donde siguió corriendo con el arco superciliar roto y sangrando ostensiblemente, ¿no? Era más sangre que piel, ¿no? Pero eso demuestra también el coraje y la integridad del deportista. Pero sí vi pues las fotografías y lo que le sucedió, que fue, pues, siempre fue un accidente grave. Para 1983, fue el líder del equipo colombiano en el Tour de Francia, que contó con la participación de Patrocinio Jiménez, Edgar Corredor, Samuel Cabrera, entre otros grandes ciclistas. Al año siguiente, también concursó en esa misma competencia. Y esa victoria definitivamente en el Tour de l'Avenir para Colombia, significó un hecho totalmente histórico, por cuanto se demostró que los ciclistas amateurs estaban en condiciones de competir igualmente con los ciclistas profesionales. Y se demostró posteriormente, 3 años después, con la presencia por primera vez de un equipo amateur, que fue el equipo colombiano, en el Tour de Francia de 1983. Realmente Alfonso no anduvo de equipo en equipo. Él estuvo casi siempre en equipos dirigidos por Raúl Mesa. Recuerdo que los franceses lo llamaban el pequeño diablo. Tenía una miradita así socarrona, maliciosa, era muy querido por el lote y fue llave muy de Lucho Herrera. Alfonso también estuvo en el primer Tour, cuando la gente no daba 5 centavos por los colombianos. Estuvo con Dorito Corredor, el Pollo López, todos los que se lograron meter en esa aventura, en la conquista de Europa. Ahí estuvo también Alfonso Flores, a quien alguna vez bauticé el Santanderiano de Plata, porque fue medalla de plata en unos Panamericanos en México.
Para 1985, su nombre sonó con fuerza en España. Para ese momento lo acompañaron Lucho Herrera y junto a él estuvieron Fabio Parra, Antonio Agudelo, Rafael Acevedo y otras grandes figuras. En Europa estuvimos como en 7 países. Estuvimos en Italia, en Francia, en Suiza, en Alemania, en Austria, en España, que España era como la sede de los colombianos. Uno salía allá y casi siempre entraba a España y volvía a España y uno sentía como si llegara a la casa. Uno se sentía en España como si estuviera acá en Colombia. De manera paralela se volvió empresario. Le apostó a un almacén de bicicletas en Medellín. Él tenía como muchos deseos de cuando se retirara, tener un almacén de bicicletas. Y precisamente ese almacén de Raúl Mesa, cuando él se retiró del ciclismo, él lo compró. Y ahí nos reuníamos más. Ahí prácticamente en ese almacén, como se dice ahora, pues nos encontrábamos en todas las tardes allá a botar corriente, a hablar. No solamente los compañeros, sino gente aficionada al ciclismo. Ahí teníamos tertulias y todo eso. Él se dedicó a comercializar bicicletas, repuestos, traía, y ese era el negocio. Tenían casa ya, Alfonso había logrado conseguir una buena casa en Belén, en el sector de la Nubia, y pues estaban muy enraizados en la capital antioqueña. En todo deporte y en toda la actividad es normal, ¿no? De que hayan, pues que todas las veces no se obtengan lo que uno piensa, pero por eso no nos podemos echar a morir, ni tenemos que decir ya que nos acabamos como ciclistas, ni que nos acabó el ciclismo. Con el correr de los años, su rendimiento comenzó a bajar. Cuando llegó a los 37 años, decidió que era el momento de abandonar la bicicleta de manera profesional. Mi papá tuvo su pico cuando yo era muy pequeñita. De hecho, él ganó el Tour del Avenir en 1980 y yo nací en el 79. Entonces, cuando él se retira en el 87, todavía estamos muy chiquitas, mi hermana y yo. Yo creo que Alfonso ya había cumplido su ciclo, aunque pues hubiera podido prolongar unos 2 o 3 años más, pero ya él tenía su vida pues bien cimentada, porque ya tenía su vida económicamente bien cimentada y yo creo que ya él decidió fue pues descansar y dedicarse al almacén. Alfonso Flores quería llegar a viejito. Él jamás pensó que sus sueños quedarían truncados por varios impactos de bala que cegarían su vida antes de tiempo. Él quería ser entrenador de fútbol. Yo le decía, papi, pero pues, tú fuiste ciclista, tú sabes de ciclismo. Y mi papá era muy inteligente en el ciclismo. Decían que él corría con las piernas, pero también con la cabeza. Entonces, él decía, no, mi pasión es el fútbol. Entonces, pero era apasionado, loco. Él se ponía a ver un partido y el corazón se le aceleraba, se ponía rojo. Era muy, muy apasionado. Y él se la pasaba pensando en tácticas de fútbol. El sueño de él era tener sus hijas, ser abuelo, educar a sus hijas, darle lo mejor, porque él, mientras que estuvo con nosotros, tenía su buen hogar. Y pues hasta donde yo sé, él lo mantuvo hasta que lo mataron. Mi hija, perdón, es la nieta de él. Somos igualitas, o sea, físicamente somos muy parecidas. De hecho, hay una foto en que yo estoy así dormidita, mi mamá me la mandó en estos días, y yo le dije a ella, mira, ahí estás durmiendo con tu abuelito, porque somos igualitas. O sea, yo de niña era igual a ella. Yo sé que él hubiera sido muy feliz con Antonio.
se abre el expediente final de Alfonso Flores, quien luego de una exitosa carrera como ciclista de ruta y dedicado a ser empresario, tiene una vida tranquila al lado de su esposa y sus hijas. Bueno, mi papá era mi mejor amigo. Sí. Yo, como era la mayor, era la consentida de él. Mi hermana era más chiquita, era la consentida de mi mamá, pero con mi papá era muy especial. Por eso su pérdida para mí fue tan dura. Éramos muy amigos, íbamos a ver los partidos de Nacional todos los domingos, los dos vestidos de verde de pies a cabeza. Él me explicaba cuáles eran las tácticas, le encantaba y eso fue un tiempo muy importante porque era tiempo de calidad entre los dos. Para ese entonces Medellín vivía uno de los momentos más violentos de su historia. Ya nadie quiere contar los muertos en Medellín desde que la cifra superó los 300 en lo que va corrido de este mes de junio. Cabra de estrategia de exterminio contra la Policía Nacional en Medellín. Fueron los carros bomba como el de Itagüí, donde murieron 20 policías que se desplazaban en un camión. A pesar de que se enfrentaban momentos muy difíciles, Flores tenía una vida muy tranquila al lado de su familia. Alfonso Flores salió a las 4 de la tarde rumbo al taller a recoger su carro. Su hija Ana María, que en ese entonces tenía 13 años, recuerda la última conversación que sostuvo con él. Bueno, ese día él se iba y nosotros todavía estábamos en la casa, él salía. En ese momento yo le dije, papi, ya mi maleta, mi morral de colegio está muy fea, ¿me puedes comprar una? Él me dijo, sí, dale, no sé qué. Mi mamá dice que yo al mediodía le recordé, pero yo no me acuerdo, porque él vino a almorzar. Mi mamá dice, ¿usted le recordó a Ana María que el morral? Yo de eso no me acuerdo muy bien. Recuerdo que era un día normal, o sea, no había nada extraño, nada raro. No, yo inclusive ese día, yo había hablado con él en las horas de la tarde, porque el técnico Raúl Mesa tenía un almacén de bicicletas. Entonces siempre nos reuníamos allá. Y estuvimos por ahí tipo 5 de la tarde juntos, ahí tomábamos tintos y hablamos y ya yo me fui para mi casa y ya nos despedimos y ya no volvimos a vernos más. A las 6:30 de la tarde iba a bordo de su carro, un Mazda blanco de placa 932. Nacional entrenó ese día en el Atanasio, entonces nosotros veníamos en el Transmóvil, el remotista, que era el mismo conductor del vehículo, que era, pues le decíamos Pelufo, porque era un mono que ya falleció, un gran operador de la época, y nos vinimos al estadio y el programa lo hacíamos transmitiendo el entrenamiento, cuando eso se transmitían los entrenamientos. Cuando salimos del entrenamiento, ya veníamos para RCN, que quedaba en la avenida San Juan. Los estudios quedaban donde hoy es el Parque de los Pies Descalzos, ahí al frente de EPM. En esa época era una zona de talleres y ahí quedaba RCN Radio. Entonces veníamos bajando por la canalización del estadio para llegar a la 65, a cruzar el semáforo, nos cogió el semáforo y alcanzamos a escuchar unos disparos. Y Pelufo, que era el conductor, me dijo, están matando a uno allí. Y nosotros alcanzamos incluso a ver una moto en la que salieron los asesinos y el carro quedó ahí. Entonces Pelufo me dijo, paremos. En esa época, era una época muy tensa en Medellín, era la época pues, de todo el tema del narcotráfico, las bombas, la guerra de carteles. Entonces ese tipo de cosas pues, llamaban mucho la atención y Pelufo pasó la 65 y se parqueó sobre la derecha y yo me bajé a mirar. Y ya la gente estaba corriendo para el carro. Cuando yo llegué al carro, que la gente estaba llegando, yo alcancé a ver que era Alfonso Flores Ortiz. Sí, nosotros estábamos, yo ya me había ido del almacén de Raúl Mesa y cuando llegué a la casa ya me habían llamado a preguntar. Entonces ya mi esposa me contó que era que habían matado a Alfonso. Yo me acuerdo que yo me quedé de una sola pieza, dije yo, hasta seguramente que nosotros estábamos sentados, que nosotros nos sentábamos ahí afuera del almacén en una banca que había
seguramente las personas que lo iban a asesinar ya estaban siguiéndole los pasos y seguramente pues nos estaban mirando a nosotros también. Y cuando yo llego hasta el carro, que la gente estaba apenas como llegando así, yo alcanzo a ver que era, pues, lo conocí, lo veo lleno de sangre. Entonces yo vi que llegó la policía, llegó el comandante de la policía de la época, cierran la vía, la cinta amarilla, y yo empecé a transmitir, sí, estamos aquí en la carrera, en la calle Pichincha, con la carrera 65, se acaba de presentar un incidente, hay una persona fallecida, es el exciclista Alfonso Flores Ortiz. La familia quedó en shock cuando se confirmó la triste noticia. Nadie entendía a ciencia cierta qué estaba sucediendo. Pues fue terrible porque estábamos en apagones, o sea, todo estaba oscuro, era de noche. Yo tenía un vaso en la mano y mi mamá nos dijo, a su papá le pasó algo y a mí se me cayó ese vaso. Fue horrible. Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Pero pues bueno, nosotras no entendíamos. Mi mamá dijo a un vecino, dijo, Marta, la acompaño, vámonos, vamos a ver qué pasó, porque a mi mamá la llamó un periodista amigo de mi papá. Y mi mamá entonces se fue para la morgue. Eso ya habían pasado como varias horas y nos acostaron a dormir. Yo recuerdo que yo caí rendida. Dormí muy bien y en la mañana yo me desperté, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Esto fue una pesadilla, pero cuando me di cuenta que no estaba en la casa, sino en la casa de mi tía, me di cuenta que no era una pesadilla, era la realidad. Nos cayó como a todo el país, pues como un balde de agua fría, pero era una situación que correspondía al clima violento que se vivía. Ya conocíamos lo de un árbitro, las amenazas, todo lo que ha pasado, ¿no? En el país, que ya lo sabe muy de memoria la gente, y él cayó víctima de ese clima que no quisiéramos volver a repetir, y se fue muy joven, desafortunadamente. Eso es muy duro porque igual las teorías que se manejan pues empañan un poco la carrera de él como lo que fue, porque él fue un héroe de la patria. Para que a uno le den la medalla Cruz de Boyacá, tiene que haber sido un héroe. Su cuerpo fue velado en Medellín para ser sepultado al otro día en su natal Bucaramanga. Estuve en la funeraria y claro, estuvimos ahí con todos los amigos, con toda la ciudad de Bucaramanga, porque usted sabe que él era aquí un ídolo y era muy apreciado. Para mí fue muy doloroso porque pues yo lo consideraba como un hijo y verlo ahí tan joven, ¿qué le digo yo? Después de haber logrado todo lo que nadie pensó que lo lograría, porque nadie creía en él. Cuando estábamos en el velorio, llegaba gente, llegó muchísima gente en Bucaramanga, pero mucha, o sea, era impresionante la romería de gente, y la gente llegaba y decía, ay, Alfonsito, que me ayudó con la cuota de la casa, Alfonsito, que me ayudó con el estudio de mis hijos, Alfonsito, que me ayudó cuando tenía esta deuda, que me ayudó con mi carrera. Y yo dije, pues todas estas acciones de generosidad tan escondidas, porque él no se las dijo nunca a nadie, son de admirar. Yo estuve en el entierro, le di el pésame a Marta Tarazona, a su esposa, a sus niñas. Y hoy en día me pongo o nos ponemos a relatar cosas que nos pasaron con Alfonso, y fueron como tal cosas buenas y cosas desagradables como tal, porque en el ciclismo también ocurren peleas entre rivalidades con otros equipos, con otros ciclistas. Pero yo le guardo pues mucho cariño a la memoria de Alfonsito Flores, un excelente, para mí fue un excelente ser humano y un gran deportista, excelente ciclista. El motivo de su asesinato aún no se sabe. La gente
gente dice muchas cosas, sí, hay muchas cosas buenas, cosas malas, equivocaciones. Yo estaba como muy chiquita y yo seguí el consejo de mi mamá, o sea, de no ahondar más. La fiscalía le dijo a mi mamá, Marta, no, señora Marta, no, esto no se va a averiguar porque pues, sería uno más entre la cantidad. Y no, nosotros nunca averiguamos, creo que es muy doloroso, pero yo creo que esa actitud de mi mamá de inculcarnos más bien el perdón y no tener resentimiento contra nadie es lo que nos ayuda a sanar, porque ese siempre fue el mensaje. Ella nos decía, la persona que hizo esto hizo algo muy malo. Yo hoy debo confesar que no sé exactamente los motivos por los cuales murió de manera trágica. Fue un final que tal vez nadie se imaginó en un deportista de su clase, de su categoría, y todavía hoy no conozco los verdaderos motivos que llevaron a un final tan dramático y tan triste para un campeón como él. Sí, se rumoraba que fue por faldas, que fue por plata. No se supo en realidad qué fue lo que pasó, por qué lo liquidaron así tan vilmente. Pero, en fin, su problema tenía seguro, perder un campeón, perder un personaje que le dio triunfos a este país. Entonces, sí, una muerte muy dolorosa. En esa época la versión que salió, que incluso sale pues, de la primera investigación, era que era un tema de faldas, pero luego lo desvirtúan, luego sale que es un tema de dinero, de platas, y era una época muy difícil en la ciudad porque había una guerra de carteles, había mucha infiltración del mundo del narcotráfico en el mundo del deporte, eso pues tampoco lo vamos a ocultar. Yo escuchaba comentarios por la calle de que tenía sus negocios, pero yo decía, ¿pero qué clase de negocios? ¿De comerciante o qué? Me decían, no, el hombre anda por ahí con una gente que es platuda y como que está invirtiendo con ellos, está comprando propiedades y vendiendo. Yo, bueno, y yo le preguntaba a él y me decía, sí, yo estoy por ahí incursionando en invirtiendo con pita porque hay que multiplicar la platica, me decía a mí. Es que ya él llevaba un poco de años retirado, ya se había retirado un poco de años y ya él ya prácticamente estaba en la cuestión de los negocios de las bicicletas y todo eso. Entonces no sabía uno pues de pronto él qué otra clase de negocios hacía o qué. Todo quedó sumido en el silencio, en el misterio, y seguramente así quedará para siempre, ¿no? La familia se radicó en Bucaramanga para alejarse del dolor y comenzar un nuevo camino. Todos mis abuelitos de ambos lados, primos, tíos, todos estaban allá, mis tías, todos. Nos fuimos para allá y arrancamos de nuevo. O sea, arrancamos otra vez, colegio. Fue muy difícil. A mi hermana y a mí nos dio muy duro el cambio. Mis primas, que eran chiquitas como nosotras, se tomaron la tarea de darnos amor, ¿sí? Y mis primos, todos. Entonces eso fue lo más importante, vivir esos momentos en familia. Para su esposa y sus hijas, la vida siguió de una manera muy triste. Solo el tiempo pudo darles consuelo. Siempre hemos tratado como de no llenarnos de esa rabia porque obviamente fue demasiado duro. Nosotras dependíamos al 100% de mi papá en todo. Todas las decisiones de la casa, todo, absolutamente todo pasaba por mi papá. Obviamente con mi mamá, pero él era la cabeza. Mi mamá duró mucho tiempo muy mal, mi mamá se demoró mucho en recuperarse y creo que ella en ningún momento, en ese tiempo de ese duelo tan duro, pensó como en eso porque ella estaba tratando de sanar su dolor. Como homenaje a su memoria, el velódromo de Bucaramanga, aunque no tiene la placa oficial, lleva su nombre. La familia está a la espera de que se concrete ese tributo.
era un santanderiano muy querido y gran campeón. El velódromo lleva su nombre y creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a un ciclista que abrió las puertas de Europa. Es que es un hecho muy importante, fue pionero, el que dio el primer paso. En ese momento tenían el poder y por eso se diluyó con el tiempo. Pero no va a ser fácil olvidarlo. Alfonso Flores todavía sigue siendo el mejor ciclista que ha tenido Santander. Y ese homenaje que le rindieron, pues, bautizar el velódromo de la ciudad de Bucaramanga, que para nosotros fue un acontecimiento, porque nosotros nunca pensábamos que fuéramos a tener un escenario como un velódromo. Tenemos que tomar ese ejemplo de esa disciplina, de esa inteligencia, de esa generosidad que él tenía de todo para salir adelante. Pero ya no lo podemos devolver acá, a donde estamos nosotros. Él está en otra parte y tenemos que usar lo que él nos enseñó, pero para salir, para ser buenas personas, para hacer todo lo que nos enseñó él. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana. Gracias por acompañarnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @expediente en Instagram y por supuesto también en Facebook. Este y todos nuestros capítulos los pueden disfrutar en DTube. Feliz semana para todos.